Gracias por acompañarnos, siempre es un gusto saludarlos. Estamos con Zoé Robledo, director general del IMSS, 80 años de esta institución noble, querida y respetada. Platicamos de muchos temas hace una semana, pero me queda la inquietud de los médicos. Hablaste de cuántos médicos y médicas se especializan en el Seguro Social y aún así se va a ampliar el convenio con Cuba para que vengan también doctores cubanos. Platícame esto, por favor. Sí, este déficit que tiene nuestro país de médicos especialistas se traduce de una manera muy simple. El sistema requiere de un número de médicos específico que va creciendo año con año, pero el propio sistema de salud no formaba lo suficiente para cubrir sus propias necesidades. Entonces, la instrucción del presidente López Obrador, incluso antes de la pandemia, fue empezar a formar más. Ahora, un médico que se gradúa, pues tiene 3 años para concluir su especialidad en algunos casos, otros son de 4 años, 5 años, dependiendo la especialidad. Incluso hay cursos de subespecialidad que pueden tomar más tiempo, pero lo empezamos a hacer. Ya este 2023 vamos a empezar a ver graduarse pronto, de hecho ya es ahora en febrero, las primeras generaciones que nos van a incorporar más médicos para que vamos a poder las instituciones optar por reclutarlos, por ofrecerles trabajo para que se incorporen. Ahora, mientras todo eso ocurre, vamos a necesitar más médicos y en ese sentido, sobre todo en las zonas apartadas, en donde podemos tener plazas que se ofertan año con año. No es un tema de plazas ni de presupuesto, sino que se ofertan las plazas, no hay suficientes médicos que las puedan tomar o que les resulte interesante, atractivo tomar esos lugares. Por eso es que optamos por buscar médicos también en otros países, como es el caso de Cuba. Son todos médicos especialistas, no hay médicos generales cubanos trabajando en nuestro país, son médicos especialistas de diferentes especialidades, desde pediatras, ginecólogos, médicos internistas, urgenciólogos, neurólogos, también nefrólogos, y lo digo porque son de especialidades más complicadas de conseguir, y ellos van directamente a estos hospitales, no tienen una gama de opciones, sino que buscamos que vayan a los hospitales donde nos hagan falta, de los que estamos federalizando, de los hospitales que están pasando al IMSS Bienestar. El proceso de federalización, nada más para encajar el tema de los médicos, pasa por 4 cosas. Primero, revisar la infraestructura. Es decir, tú puedes tener ahí un hospital, pero por dentro puedes estar viviendo una situación en donde el hospital tiene un quirófano que no funciona, que no está operando, una sala de expulsión, tococirugía, donde se realizan partos, que tampoco está funcionando por la falta del médico, o que tienen áreas inhabilitadas porque no se les dio mantenimiento. Entonces, lo primero que hacemos es rehabilitar esta infraestructura para que pueda empezar a operar. Segundo lugar, revisar los equipos, porque tú puedes tener bien la infraestructura, pero si no tienes el equipo funcionando, si tú no tienes la lámpara en el quirófano o la mesa quirúrgica o el selle para la esterilización del instrumental, el hospital empieza a entrar en problemas. Entonces, lo segundo es rehabilitar ese equipo o sustituirlo, comprar equipo nuevo. Lo tercero son los insumos, los medicamentos, material de curación, que tienen que estar completos. Muchas veces uno puede pensar que en el papel dice que está completa la cobertura porque se le surtió, pero está en el almacén del Estado o está en otro lugar y no en las manos de quienes lo necesitan. Y lo tercero, los especialistas. Si no tenemos estos 4 elementos, un hospital pues se convierte en un edificio vacío que no resuelve. Es un elefante blanco. Entonces, esos son los 4 elementos y el de los médicos especialistas pues era el más complejo. Además, también hay muchas veces que tenemos que revisar las plantillas completas y ahí ya estoy hablando de médicos generales, enfermeras, enfermeros, camilleros, que pueden estar muy bien en un turno, en el turno de la mañana, pero en la tarde es otro el hospital y en la noche es distinto. Es como si tuvieras un hotel que en la mañana es de 5 estrellas, en la tarde de 3 y en la noche es casi un campamento. Exacto. Déjame preguntarte, ¿a los médicos cubanos se les paga a ellos o al gobierno de Cuba?
No, afortunadamente Cuba tiene una empresa del gobierno cubano que se llama Servicios Médicos Cubanos, que ha dado servicio a países europeos, a países asiáticos. No somos los primeros que contratamos a servicios médicos cubanos. Y déjame decirte, en todos los países hay un déficit de médicos especialistas. Por eso Servicios Médicos Cubanos, que tiene una tradición muy amplia, ha hecho estos convenios. ¿Por qué digo que afortunadamente? Porque nosotros lo que conveníamos con ellos es que los médicos ganen lo mismo que lo que gana un médico en México. Pero tenemos la ventaja que es un convenio directamente con una institución pública del hermano país de Cuba y no tenemos que hacer las contrataciones individuales que nos complicaría todavía más las cosas. Además, en muchos casos, los gobiernos de los estados han optado por ofrecer alimentación, alojamiento, pues que también, sobre todo porque, insisto, no es aquí en la Ciudad de México. Sí. Es en lugares en donde para llegar hay que hacer recorridos de 5 o 6 horas en auto, ¿no? Ahora, muchos doctores y doctoras argumentaron en su momento que no hay la seguridad que se requiere para llegar a estos lugares. ¿Están trabajando también en este frente? Porque pues Sí, claro. va una cosa con la otra. Sí, y en eso aplica para los médicos cubanos, para médicas y médicos mexicanos, pero para todas las categorías también, para una enfermera que trabaje en un lugar donde pueda haber un problema de seguridad o un conductor de ambulancias que va a hacer recorridos y que tenemos que garantizar. Sí, la verdad que ese es un tema que siempre buscamos hablar mucho con la población. Antes de que lleguen, se hace trabajo comunitario, asambleas, los presentamos a la población. La población es la más interesada en que estén tranquilos, en que estén cuidados, en que estén seguros, porque es la población que se va a atender ahí. Entonces, y las autoridades locales, desde luego, se involucran también muchísimo. Y estoy hablando de esto porque en algunos lugares nos habían dicho, aquí nunca había estado un médico especialista, pues ¿cómo no lo van a cuidar? No, digo, nos ha tocado ver clínicas, ¿no? Pues con el doctor, pero sin aparatos, Sí. ¿no? O aparatos ya, pues echados a perder porque nunca llegó. O quizá con un médico nadie. general que hace todo su esfuerzo, pero un médico general llega hasta un punto en donde él dice, ya no puedo resolver esto porque pues, necesita la especialidad. ¿Los hospitales sustentables? Bueno, los hospitales sustentables fue un modelo que hicimos. El Banco Mundial tenía esta iniciativa. Y como en COVID tuvimos que crecer todavía más en estos primeros hospitales que se hicieron con este modelo, lo que estamos garantizando es que tuvieran menos emisiones en la operación, ahorros energéticos, un buen manejo de los residuos sólidos y también de los residuos biológicos peligrosos. Y creo que ese es el futuro hacia donde tenemos que ir. La forma como construía el IMSS era muy tradicional y en ese sentido muy lenta, muy tardada. Y desde luego siempre buscaba apegarse mucho a la norma de una instalación hospitalaria. Pero ahora con lo que hemos estado trabajando, creemos que ha habido un aprendizaje extraordinario para que los hospitales tengan ahorros energéticos y tengan también un manejo en donde toda la comunidad hospitalaria pues aporte también al medio ambiente. Hay un tema que la verdad me conmovió porque vi a personas sufriendo durante la pandemia por no poder atender el tema del trasplante de órganos, ¿no? Sí. Ya listos para entrar en este proceso, pues todo se frenó, los hospitales se convirtieron en hospitales COVID, muchas Sí. cosas. Y te escuché a principio de año, pues que hablabas de que el IMSS pues había roto la inercia que se traía y aumentaron en este sentido los trasplantes de órganos. Sí, en todos los servicios, digamos, desde los más frecuentes, como son la consulta de medicina familiar. El IMSS hace al año 83 millones de consultas de medicina familiar en más de 1,500 unidades de medicina familiar y demás. Entonces, en todos los servicios donde se vio disminuido por la pandemia, en el 2022 decidimos ponernos la meta de volver a los números de lo que estábamos haciendo en 2019. No compararnos con el 21 o con el 20, pues que habían sido años de pandemia, sino con el 19 como un año sin pandemia. Y en ese sentido también en el tema de trasplantes de órganos. En todos prácticamente o superamos al 19
tanto en consulta de medicina familiar, consulta de especialidad. En cirugías nos quedamos como en el 92%, pero esto significa que ya hicimos 1.200.000 procedimientos quirúrgicos, pues que es un número muy grande. Y en trasplantes también ya nos logramos empatar. Ahora, ahí hay un reto gigantesco como sociedad. Primero, en promover la cultura de la donación, en lograr que a los familiares, porque pues cuando alguien fallece, pues ya no puede dar su opinión, aunque haya dado su decisión antes de perder la vida, de donar, terminan siendo también los familiares quienes deciden. Entonces, primero es eso, ser muy claros con la gente que nos rodea de cuál es nuestra voluntad. Y si la voluntad es donar, pues dejarlo muy, muy claro. Y segundo, también buscar que todas las unidades, nosotros estamos buscando que en todos los estados el IMSS tenga unidades de trasplante, sobre todo de los trasplantes más comunes, trasplante renal, trasplante de hígado y trasplante de córnea. Hemos logrado cosas extraordinarias, trasplantes multiorgánicos, se prenden códigos y entonces una persona que había hecho esa su voluntad y sus familiares nos la comunican, puede donar hasta 5 o 6 órganos para 5 o 6 personas distintas, porque también es trasplante de tejidos, en fin. Y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo insisto, como sociedad, para darnos cuenta que esta es una forma de dar vida después de la vida. También porque cada vez hay trasplantes que se hacen, que tienen mejores niveles de aceptación por parte de los cuerpos. La medicina ha mejorado muchísimo. Entonces, hay trasplante de persona viva. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que crecer. Ahora, en los trasplantes más comunes, que tienen que ver con la enfermedad renal crónica, con el trasplante de riñón, desde luego que tenemos que mejorar nuestros números, pero también tendríamos que ver una disminución de la prevalencia de esta enfermedad. La enfermedad renal crónica podría estar afectando a 16% de toda la población y es una enfermedad muy silenciosa que se empieza a poder ver ya cuando va muy avanzada, cuando está a punto de convertirse en insuficiencia renal y que requiere entonces ya de otras medidas, de tratamientos, medicamentos, diálisis y hemodiálisis. Pues la verdad es que nos ha dado mucho gusto escucharte, conocer lo que está pasando con IMSS Bienestar. Sí. ¿Y qué te parece si para despedirnos jugamos al filo? Asociación de ideas, lo primero que se te ocurra. Libertad. Tener salud. Salud. Libertad. Deporte. Medicina preventiva. Pasión. Servir. Diversión. Béisbol. Chiapas. Mi pasión. Familia. Julia, Camilo y Marifer. México. Nuestra casa, que debe ser de todos. ¿Con qué sueña Zoé Robledo? Sueño con que en 80 años los mexicanos y mexicanas del futuro sigan teniendo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias. Gracias por habernos Gracias, recibido. María. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.